Buenas noches a todos. Bienvenidos a este curso de teología sobre la felicidad en Santo Tomás de Aquino. El tema de la felicidad es realmente un tema culmen en teología que Santo Tomás de Aquino analiza con mucho detalle. Y estamos por eso analizando la Suma de Teología con mucho cuidado. Ese tema lo trata como el tema de la bienaventuranza, que es un tratado que aparece en la primera sección de la segunda parte. Pero hoy, por sus preguntas, queremos entrevistar a la doctora Marta Pardo. ¿Por qué digo por sus preguntas? Porque muchos de ustedes han expresado la inquietud sobre el aspecto concreto de la vida para alcanzar la felicidad. De cierta manera, ¿en dónde se encuentra la felicidad? ¿Verdad? ¿Es un estado? ¿Es un acto? ¿Es una actividad? ¿Es una serenidad? ¿Es un confort? ¿Es riqueza? ¿Qué es? ¿Verdad? Y empezamos ya a responder esas preguntas. Pero ahora quiero recordar lo que dice Tomás de Aquino para iniciar esta entrevista. Tomás de Aquino dice que la felicidad es una actividad, ¿eh? Es un acto, es empezar a entrar dentro de una actividad humana, libre, eh, que decide, eh, y que esa actividad sea conforme a la virtud. Entonces, evidentemente, Tomás de Aquino, cuando dice que la felicidad sea una actividad conforme a la virtud, él está pensando sobre todo en las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Y son virtudes muy generales. ¿Cómo las concretizo? ¿Cómo las pongo en concreto? ¿Qué significan más concretamente? ¿Qué significa que tengo que ser caridoso y que tengo que ejercer mi virtud de caridad en lo más concreto de mi vida? Entonces, justamente por eso quise entrevistar a Marta Pardo esta noche para que ella nos introduzca justamente a un análisis muy moderno. Ella ya ahorita va a introducir de cuándo es este análisis sobre las fortalezas de nuestra personalidad y cómo esas fortalezas se pueden ver como virtudes concretas o digamos, son como una declinación concreta de los valores y de las virtudes que se quedan muchas veces como en aspectos muy generales. Entonces, Marta, bienvenida a este curso sobre la felicidad. Bienvenida con todo nuestro corazón, con todo nuestro cariño, con toda nuestra escucha, porque queremos aprender mucho de ti y queremos poner en práctica justamente todo lo que esta escuela humanista de psicología ha descubierto para utilizar ese conocimiento y ser felices. Marta, te dejo la palabra. Bienvenida. Puedes empezar por presentarte y después presentar un poco este proyecto de VIA que vincula virtudes y valores con fortalezas. Padre, antes que nada es un honor para mí el estar aquí con usted, que me comparta con todo el grupo y de veras, desde que me invitó a participar he sido muy feliz y tratando y pidiendo al Espíritu Santo iluminación para poder de veras transmitir algunas cosas concretas para que todos sientan que pueden ser virtuosos. Sí, sí. Y bueno, atendiendo a su invitación, mire, yo soy doctora en psicología clínica, me he Sí. especializado en psicoterapia familiar y de pareja, y últimamente me he especializado en desarrollo emocional del adulto. He estado, digamos, llevo más de 45 años en la profesión, soy psicoterapeuta, investigadora y académica. A mí me gusta mucho impartir clases, soy catedrática de varias universidades y me encanta estar siempre con la combinación
de investigación, tratando de conocer nuevos temas y entenderlos, aplicarlos en el consultorio y en mi vida diaria, en mi trato con personas, con familia, con todo mundo, y luego impartir clases con esto. Entonces se refuerza todo, mi deseo de investigar con mi deseo de dar clases, con mi deseo de aplicarlo. Entonces, eso se ha convertido en un motor muy fuerte en mi vida y por eso más gusto me da que me haga usted el honor de invitarme. Bien, ¿qué es lo que hace la psicología positiva, Marta? Miren, es importante un pequeño preámbulo. Resulta que en 1995, recuerden la fecha que es importante, un psicólogo norteamericano de la Universidad de Pensilvania que se llama Martin Seligman, él era propuesto como candidato a la American Psychological Association. Y esta asociación es muy importante porque diríamos que norma el camino y el derrotero hacia dónde se va a ir la psicología, principalmente en Estados Unidos, pero ya que pues a veces somos tan gringos, como que sí normamos mucho con nuestro criterio atendiendo a la American Psychological Association para ir sabiendo a qué rumbo toma la psicología. Resulta que él, cuando propone su tema de trabajo, hace hincapié en que la psicología del siglo XX se dedicó a entender traumas que el ser humano vive en su vida y por lo tanto ir solucionándolos. Esto hizo que el siglo XX se convirtiera dentro de la psicología en un siglo lleno de descubrimiento de tratamientos psicológicos y psiquiátricos, de entender exactamente los traumas y todo lo que le va pasando al individuo. Y, digamos, desarrolló psicoterapia para tratar esto, desarrolló medicamentos, o sea, hizo una gran labor. Pero entonces, con este cúmulo de conocimientos, Martin Seligman dice, bueno, pero hemos dejado a un lado todo lo bueno que el ser humano tiene, habiéndonos enfatizado tanto todo lo malo que tiene y todas sus debilidades y todos sus traumas. Entonces, yo propongo que el nuevo derrotero de la psicología sea hacia encontrar las virtudes y fortalezas que el ser humano tiene dentro de él y con esto apoyarnos para poder ser mejor persona. Esta invitación que él hace realmente empezó a tomar fuerza y se crea dentro de la psicología el movimiento de psicología positiva, porque precisamente está enfatizando cómo ir hacia lo positivo que el ser humano tiene. Cuando él ya es presidente de la American Psychological Association y empieza su tarea de ver el derrotero de la psicología, invita a muchísimos especialistas en cantidad de disciplinas como sociología, teología, religiones, historia, todas las disciplinas que ustedes puedan pensar, los convoca y les dice, a ver, quisiera que entre todos hiciéramos un estudio de las virtudes que el ser humano ha presentado y que son reconocidas de aquí a 3,000 años atrás y que estudiemos cuáles son en común a las religiones, a las sociedades, a las culturas y a los tiempos. Entonces, entre todos se dieron a la tarea de ir estudiando esto. Llegaron a la conclusión de que las virtudes que les eran comunes de 3,000 años para acá, en general a todas las culturas, eran las que el Padre les mandó en el escrito que ustedes recibieron. Nada más para ponernos de acuerdo, voy a leer cuáles son las virtudes. Las virtudes son
Entonces, sí, bueno, con este título se va a tratar de ir conociendo las virtudes y fortalezas y tratar de desarrollar lo mejor en mi persona. Cuando las conozca, me va a ser más fácil entenderlas y aterrizarlas. Entonces, las 6 virtudes comunes a todos los tiempos y a todas las culturas son sabiduría y conocimiento, valor, amor y humanidad y justicia. Amor y humanidad, justicia, templanza. La última es espiritualidad y trascendencia. Ahora, como les recordaba yo, esto se da desde 1995. Entonces, este enfoque de la psicología es muy nuevo también para los psicólogos. Pero fíjense que nos ha dado un material importantísimo, porque a la hora en que empezamos a fijarnos en nuestros lados fuertes, pues nos da la esperanza de que podemos avanzar y podemos hacer muchas cosas buenas. Ahora, llegan a la conclusión este grupo de estudiosos de que estas son las 6 virtudes comunes a todos. Pero, ¿sí me escuchan aún con la música? Escuchamos con la música que está de fondo. ¿Se podría quitar la música, padre? Sí, sí, la vamos a quitar. Gracias. ¿Desde dónde no me escucharon? Desde que Alicia. apareció las virtudes, desde las 6 virtudes. Entonces voy a volver a poner en la pantalla. Ahí está, las virtudes y las fortalezas, el cuadro sinóptico, Marta. Retome desde ahí, yo creo. Muy bien. Entonces, llegaron a la conclusión de todo este grupo de especialistas y de realmente eruditos, estudiosos, que se pusieron a investigar las culturas y los tiempos para llegar a la conclusión de las virtudes que fueran comunes a todos, tanto en los tiempos como en general, a las culturas y a la humanidad. Llegaron a la conclusión de que eran 6 virtudes, que son sabiduría y conocimiento, valor, amor y humanidad, justicia, templanza, espiritualidad y trascendencia. Entonces, ya las tenían identificadas, pero ahora se preguntaban ellos mismos, pero esto está muy abstracto. Sí, son de mucho valor y algunas de las respuestas las intuimos, pero necesitamos hacer un trabajo de aterrizarlas más para que las podamos reconocer y practicar. Entonces las empezaron a subdividir en lo que llamaron fortalezas. Entonces, virtudes están en un plano y las fortalezas van a ser las conductas prácticas que yo identifico en mí. Y cada quien tenemos nada más que en combinaciones diferentes. Ahora, entonces las subdividieron. Ahorita no voy a decirlo porque perdería yo mucho tiempo explicándolo, pero como ya tienen ustedes este material en casa, por favor nada más váyanlo siguiendo para no estar elaborando en esto. Pero dense cuenta cómo, por ejemplo, de sabiduría y conocimiento son 6, de valor son 3, de amor y humanidad 2, de justicia 3, de templanza 3 y de espiritualidad y trascendencia 6. Entonces son disparejas, pero no importa. Lo que va a importar es que las podamos ir identificando en nosotros. Cuando el padre nos comparte este cuestionario que yo le mandé, este cuestionario fue elaborado por lo que se llama el Whole Being Institute, que es parte del movimiento de psicología positiva. Los autores de este cuestionario son Tal Ben Shahar, María Sirois y
Megan McDonough. Ellas son los 3 autores de esto. Es importante ahora ir desglosando cada uno e irnos familiarizando con qué es cada uno de estas fortalezas, porque si no, no las vamos a reconocer en nuestro interior. Padre, quisiera darnos la siguiente, por favor. Entonces, el cuestionario que ellos desarrollan y que también Christopher Peterson y Martin Seligman son autores de esto, va a ir desglosándonos todo. Entonces, miren, aquí va a ser importante que empecemos a reconocer las definiciones, ¿sí? No por aburrir, sino por afianzar. Si en un momento dado quieren ir un poco más rápido, nada más háganmelo saber, ¿sí? Por favor, padre, y si usted piensa que debemos ir en otra dirección, también me lo dice, por favor. Sí, Marta, con mucho gusto. Entonces, sabiduría y conocimiento, ¿qué es? Entonces, este primer conjunto de virtudes corresponde a la sabiduría. Entonces, la sabiduría la subdividen en 6. Vamos a ir viendo cada una. La primera es curiosidad e interés por el mundo. La curiosidad por el mundo conlleva apertura a distintas experiencias y flexibilidad ante los temas que no encajan con nuestras propias ideas previas. Esto quiere decir tener yo una mente y una disposición que se llama, por ejemplo, mente de principiante o mente de niño, pero esto no es en sentido peyorativo, sino un niño y un principiante y un estudiante está ávido de conocimiento. Entonces, yo los invito a que no nos cerremos y digamos, ay, esto ya lo sé, esto ya lo aprendí, ¿qué me vienen a enseñar? Más bien con la curiosidad de saber, bueno, ¿qué más puedo ensanchar en mí para ser mejor persona? Porque todo esto es una invitación a que yo me empiece a familiarizar y lo empiece a aplicar en mi vida diaria. Pero si no lo conozco, pues no lo puedo aplicar. Entonces, la curiosidad es muy importante porque me va a permitir ir entendiendo muchas cosas digamos, de la vida y tener la disposición. ¿Nos podría volver a poner las láminas, padre, por favor? Y Marta, nada más una pregunta aquí. Sí. Cuando usted está diciendo entonces, la curiosidad es una fortaleza, está dentro de las primeras fortalezas dentro de la virtud de sabiduría y conocimiento. Entonces, sabemos que Santo Tomás de Aquino dice que la felicidad es una actividad conforme a la virtud. Entonces, si yo ejerzo mi virtud de sabiduría, sea el don del Espíritu Santo de sabiduría o la sabiduría humana por el conocimiento que puedo tener científico, de experiencia, hasta una abuela tiene una sabiduría. Cuando ejerce esa sabiduría, está siendo feliz. Ahora, usted lo que nos dice es, en lo muy concreto, sabiduría también significa, y ahí usted está desglosando 6, y la primera dentro de esas es curiosidad. Por lo tanto, si yo quiero cultivar aún más el don de la sabiduría o adquirir la virtud de sabiduría, necesito trabajar esta fortaleza de curiosidad que tengo en mí y no ponerla a un lado, ¿cierto? Y es más, hasta explicitar yo mismo, conocer profundamente que realmente la curiosidad es algo que tengo que alimentar. Así es, como un valor muy fuerte, porque esto nos va a llevar pues hacia la sabiduría. Y ahora es algo importante saber que la manera como están clasificadas las fortalezas van como de menos importante a más importante. Entonces la curiosidad sería la más elemental, digamos. Nada más interesante. Que aunque yo tenga
ciertas fortalezas fuertes y algunas débiles, de todas maneras todos tenemos estos ingredientes en nosotros, nada más que algunos tenemos algunas más fuertes que otros, y es de lo que se trata, de ir viendo cómo están mis fortalezas y virtudes para yo apoyarme principalmente en las fortalezas para apoyar a mis debilidades. Sí, sí. Bueno, entonces la curiosidad por conocer, por saber, por descubrir más cosas, tiene que ver con la virtud de la sabiduría. Ahora, sigamos por el siguiente, que es amor por el conocimiento. Las preguntas de este cuestionario nos llevan a conocer, digamos, como a materializar más la respuesta para encontrar mis fortalezas y las debilidades. Entonces es importante nada más que se vayan familiarizando para llegar a encontrarse a ustedes mismos. Entonces, amor por el conocimiento. Le encanta aprender cosas nuevas, ya sea asistiendo a clase o por sí mismo. Esto es padrísimo, porque yo voy a tener una avidez por seguir aprendiendo, y ya sea lo que yo puedo hacer, que ahora que están los cursos online y todas las facilidades que nos ha dado esta cuarentena, pues yo puedo seguir por mí mismo aprendiendo muchas cosas. Sin embargo, no hay que desestimar que también es importante ir a clases por las relaciones y el calor humano que vamos a ir encontrando en otras personas. Entonces, la combinación de la curiosidad por el conocimiento, las ganas de seguir aprendiendo, aunadas a mi relación con la gente, pues lo enriquece mucho. Entonces, es importante que identificar si yo tengo de veras interés por seguir aprendiendo y conociendo, pues es que la sabiduría, la virtud de la sabiduría podría ser una de mis fortalezas. Entonces, sabiendo que esa es una de mis fortalezas, la archivo y la tengo presente para cuando se me ofrezca y para irla desarrollando en la medida que yo pueda a diario. Entonces, seguimos con la siguiente. En el momento, padre, que me quiera hacer alguna observación como la que hizo hace un momento, por favor, toma la palabra, ¿sí? Adelante. Lo que me encanta de este amor a la sabiduría y a la búsqueda del conocimiento, búsqueda de la verdad, es que justamente es lo que estamos haciendo ahorita, por lo tanto contribuye a nuestra felicidad, ¿verdad? Claro, y es muy importante saberlo. Por ejemplo, yo espero que las personas que estamos en este curso salgamos de aquí con una sensación de bienestar importante. Claro. ¿Sí? Y eso es de lo que se trata. Y eso es parte de ser mejores, ¿no? Y de ir a descubrir qué tengo en mí que me hace ser mejor persona. Entonces vamos a ver qué es la tercera fortaleza, que es juicio, pensamiento crítico, mentalidad abierta. ¿Esto qué quiere decir? Pues pensar sobre las cosas con detenimiento y analizarlas desde todos los puntos de vista son aspectos importantes de mi personalidad. Y no se precipita a extraer conclusiones, es capaz de cambiar de opinión. Y esto es importante, y hay una frase que me gusta, dice, es de sabios cambiar de opinión. Entonces, cuando necesitemos cambiar de opinión, no nos enterquemos en lo que ya dijimos, se vale cambiar de opinión. Pero aquí sería muy importante que y ahora, durante esta cuarentena y dentro de este confinamiento, tenemos la oportunidad de pensar sobre las cosas con detenimiento y analizarlas. Sería una manera muy útil de poner esta virtud en uso, porque nos va a ayudar a entenderlos mejor, a de veras sacarle provecho a la situación. Entonces, yo los invito a que le den importancia
a esta oportunidad del conocimiento y de la perspectiva. Sí, bien, Marta. Y entonces, por ejemplo, ¿usted qué distinción haría entre el juicio? Muchas personas dicen es que no hay que juzgar, ¿verdad? Y me parece que a veces se puede confundir juzgar con condenar. O sea, me parece que es cierto que no hay que condenar nunca a nadie, pero juzgar y aprender a discernir me parece muy importante. Claro, claro, padre. Lo que pasa es que hay que entender el sentido amplio, el sentido amplio. Entonces, padre, si me la pudiera dar, porque no sé qué pasó aquí, que se me perdió esa hoja, no la encuentro. Claro, ahí está. Está en su pantalla, Marta. Sí, muchas gracias. Entonces, sí, dice, ¿qué es juicio? Juicio es pensar sobre las cosas con detenimiento. O sea, a mí me dicen algo y mire, por ejemplo, tanta información que nos llega por WhatsApp y tanta información falsa que nos llega. Si yo no me detengo a pensar sobre las cosas con detenimiento, antes de luego apretar el botón y compartir, pues esto me va a llevar a mandar tal vez muchas noticias falsas. Entonces, sí es importante la capacidad de juicio, más que de criticar o de condenar, lo veamos en el sentido de veras analizar las cosas y no luego decir, va, estos, y no lo pienso ni lo discierno. Entonces, es importante analizar. Si en el proceso de analizar encuentro que eso yo no estoy de acuerdo con esto, pues entonces así lo expreso y no está mal. A veces unas personas proponen una idea y otros otra y pues así es la cosa y qué bueno que todos pensemos diferentes. Si todos pensáramos igual, sería muy triste y nos empobreceríamos. Entonces es importante tener una mentalidad abierta, no aceptar todo lo que me llega y cuando critico, por decirlo para usar la misma palabra, también es importante enfatizar en la crítica constructiva. Si yo trato de entender algo con una opinión constructiva, no para condenar, sino más bien para sugerir, entonces me encuentro que estoy en una posición de que estoy usando el pensamiento crítico y mi virtud de sabiduría de una buena manera. Por ejemplo, si yo quisiera, vamos a suponer que yo voy a un restaurante y lo que me sirven está espantoso, pues yo puedo desde gritarle al mesero, tirar el plato, aventarlo y decir, esto no sirve, o llamar al encargado y decirle, mire, esto que me sirvió no está bien por esto y esto. Por favor, no lo tome a mal, tómelo como algo que le dice un cliente para que pueda usted mejorar el platillo, pero tiene tanta sal o tiene un sabor tan intenso o no tiene nada de sabor que no me lo puedo comer. Entonces, Qué sí es bien. una crítica que estoy haciendo, pero constructiva. Qué buen ejemplo. Entonces, más o menos así va siendo esto. De acuerdo. El cuarto dentro de la sabiduría y conocimiento, Marta. Es ingenio, originalidad, inteligencia práctica y perspicacia. ¿Y qué es todo esto? Cuando se le presenta algo que desea, logra con facilidad encontrar el comportamiento nuevo, pero adecuado para alcanzar su objetivo. No le satisface realizar tareas de modo convencional. Esta categoría comprende lo que en general se denomina creatividad. Si yo, por ejemplo, siempre soluciono cualquier cosa que se me presenta de la misma manera, va a llegar un momento que hasta yo me aburro, hasta de comer lo mismo de la misma manera. Entonces aquí entra mi ingenio, mi creatividad, mi inteligencia práctica por cambiar las cosas. Y esto tiene que ver nuevamente con mi deseo de
ser principiante o de ser niño y de poner este espíritu. A un niño no le puede uno dar las cosas siempre lo mismo porque se aburren y entonces ya no se lo comen o ya no lo quieren hacer. Entonces tenemos mucho que aprender de esta mentalidad ávida de tener ingenio, de ver las cosas desde otro punto de vista, tener chispa, tener perspicacia, ingenio, originalidad para verlos de diferente manera. Entonces, cuando yo, por ejemplo, vamos a suponer, yo presento una idea y alguien dice, oye, pero esta idea vamos a añadirle esto otro, y entonces entre los dos vemos que se enriquezca la idea. Esto es ya con ingenio y con originalidad. Si yo nada más me quedo atrapada en lo que yo pienso, como el caballo que va en el surco o la mula que va en el surco, entonces ya no tengo posibilidad de otras ideas. Se dice que cuando tenemos conductas muy repetitivas, es como si hiciéramos un surco. Y este surco puede ser tan profundo que ya hicimos unas paredes como trincheras, que ya no vemos más allá. Entonces es muy importante tratar de cambiar la manera como yo hago esto. No importa si me sale mal, pero voy a intentar una nueva manera. Y en esa nueva manera voy a encontrar ideas para ir haciendo todo diferente. Si yo me encasillo nada más en lo mío y en mi manera de hacer las cosas, pues me estoy limitando a mí misma. Entonces necesito desde las cosas más sencillas como armar un platillo diferente, hasta estudiar de manera diferente o hasta presentar algo de manera diferente. Aquí hay que utilizar, ahora sí que es en el sentido de la fortaleza, nuestra capacidad de aburrirnos. Qué bueno que nos aburramos de nosotros mismos para decir, oh, ya basta, voy a hacer otra cosa que me cambie la vida. Y sí es posible, es como cuando le pone uno la magia a las cosas. Entonces yo los invito a poner una varita mágica y decir, lo cambio, vamos a darle magia a esto para que sea diferente. Entonces, bien, paso a la siguiente. Inteligencia social, inteligencia personal, inteligencia emocional. Ahora, esto es un tema que ahora pues se ha puesto mucho de moda y se le llama inteligencia emocional y tiene que ver con la inteligencia social y personal, que es el conocimiento de uno mismo y de los demás. O sea, para que yo pueda tener una inteligencia emocional, que es la capacidad de conocer mis emociones y modularlas, para que, por ejemplo, si siento enojo y además tengo razón de tener enojo, no vaya y me le tire a la yugular a nadie, sino más bien trate yo de entender, bueno, ¿por qué estoy tan enojada? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué estoy tan disgustada? ¿O por qué estoy tan alegre? Si yo tengo el hábito de entender por qué, entonces lo que hago no es ir a fulminar a otra persona, sino pensar en maneras de o decirle a la persona, oye, me enojó lo que estás diciendo, o por ejemplo, contactarme con mi tristeza, con mi disgusto, con lo que no me está haciendo sentir bien. A veces la alegría se nos puede pasar la mano con la alegría, y quiero mencionarlo, porque la alegría desbordada nos puede llevar a cometer tonterías. Por ejemplo, yo me desboco y me comprometo así en cosas que ahorita en este momento pienso que y tengo la intención de cumplirlas, pero pues no las voy a poder cumplir, o voy y me compro quién sabe cuántas cosas. Entonces hay que tener cuidado tanto de las emociones que llamamos negativas, y se llaman negativas porque nos hacen sentir mal. Cuando estoy enojada, triste, afligida, me siento mal. En cambio, las positivas son cuando me siento bien, pero también un exceso de cualquiera de las dos puede llevarme a una situación difícil. Entonces, el que yo me conozca a mí mismo me va a permitir también conocer a los demás. Y aquí entonces es donde viene
la mezcla de la inteligencia social con la inteligencia personal que nos va a dar como resultado la inteligencia emocional. Entonces, fíjense, es conocerme a mí y de dónde se generan mis emociones, las identifico, las practico en mí y entonces voy a ser capaz de reconocerlas en el otro, lo cual me va a dar una posibilidad maravillosa de hacerlas, de actuar con madurez. Y cuando la traspolo y digo, y esto es la virtud de sabiduría, estoy practicando la sabiduría, pues hasta me da gusto, ¿no? Porque es Sí, dentro de un plano ya espiritual y mucho más amplio que nada más terrenal. Y aquí es donde se une lo que nos habla Santo Tomás con lo terrenal de la psicología positiva. sí, 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 de acuerdo. Entonces ahora vamos a la siguiente, que es la perspectiva. La perspectiva es una capacidad muy importante que tiene que ver con la capacidad de aprovechar la experiencia para que nos ayude a solucionar los problemas, pero visto desde un plano de lejos. Cuando uno ve las cosas en perspectiva, tiene uno la posibilidad de decir, como ya no estoy tan inmersa en eso, puedo actuar con la cabeza y no con desbordarme de la emoción ciega que me da el actuar. Vamos a suponer que yo me enojé con alguien y tengo razón de estar enojada. Bueno, entonces cuando analizo dentro de la inteligencia emocional qué me produjo este enojo y cómo lo voy a solucionar, estoy utilizando la perspectiva. A ver, de lejos, ¿cómo puedo hacer para solucionar esto? Porque no voy a ir a insultar a alguien o no le voy a echar la aplanadora encima, sino ¿qué voy a hacer para poder solucionar esto? También, si me veo muy metida en una tristeza tremenda, generalmente las tristezas están relacionadas con pérdidas. Inmediatamente después de una pérdida, voy a sentirme muy mal y triste y a lo mejor estoy ofuscada y ya no veo más. Bueno, va a ser necesario que después de un tiempo de procesar esta pérdida, con mi capacidad de perspectiva, pueda yo, por ejemplo, se murió alguien muy querido. Bueno, pues sí, se murió, yo tengo que seguir la vida adelante y voy a tratar de aprender de aquella persona algunas cosas para poner en práctica en mi vida, para seguir en comunicación con ella, y no me doy a la tristeza y lloro para siempre, pero llorarlo es muy válido y esto no nos lo podemos saltar. Entonces, cuando estoy en, perdón, Marta, cuando estoy en una situación así, por ejemplo, una tristeza grande, una cólera grande también, em, preguntarme el por qué es, me parece que es una luz muy importante que que nos acaba usted de dar. Ahora, em, cuando es, por ejemplo, cuando estoy enojado, cuando estoy triste, em, ¿acepto primero ese estado emotivo en el que estoy o procuro luchar contra él o justamente lo acepto y después me pregunto por qué? ¿Cómo funciono? Claro, mire padre, qué bien que usted hace hincapié en esto. Es muy importante tener claro en la cabeza que tenemos que darnos permiso de ser humanos. Y el Sí, ser humano está diseñado para sentir todas las emociones. Hay un autor que se llama Rumi, que habla de la casa de huéspedes, y es todo un escrito en que va diciendo que nosotros como seres humanos tenemos que darle cabida a todos nuestros huéspedes que son las emociones, porque esto es parte de ser humano. Si yo eh, niego o rechazo o inhibo cualquier emoción que tenga, lo que va a pasar, por ejemplo, con el enojo, con la tristeza, con cualquier emoción negativa, lo que va a pasar es que no se va al vacío, sino se acumula en mi inconsciente y va a llegar un momento que estalla. Yo de no puedo acuerdo. guardar y guardar y guardar estas emociones hasta que exploten, porque me van a salir endemoniadamente.
van a salir con una fuerza espantosa y a matar. Si yo les voy dando trámite, y además algo muy importante, en el permiso de ser humano, quiere decir, bueno, reconozco que estoy muy enojado, tengo una furia tremenda, a ver si, y además, con toda razón, a ver qué voy a hacer con esta furia. Entonces, si la empiezo a analizar, al empezar a analizarla, la empiezo a modular. Y si después de analizarla, de considerar alternativas, llego a la conclusión de una salida constructiva, va a ser buenísimo para la otra persona y para mí. Yo voy a ser el principal ganador de esto, pero también el receptor de esa reflexión mía. Pero no podemos ir negando o reprimiendo las emociones, padre. Sí las tenemos que aceptar, pero además pensamos que hasta vienen de una manera biológica a nosotros. Cuando tenemos un estímulo, este estímulo produce una reacción, una emoción, y esta va directamente a la parte del cerebro que se llama amígdala. Esta parte del cerebro, que la amígdala, recibe las emociones así, digamos, en bruto. Yo hasta ahí no soy responsable de que entró esa emoción en mí. Entonces, si yo la acepto que estoy enojada y que se vale, acepto que estoy triste, que estoy muy disgustada, que me siento muy mal, entonces ya es el primer paso, lo acepto. Como decía yo, si yo lo rechazo, lo único que va a pasar es que se me acumula y va a salir muy mal. Pero si yo le empiezo a dar trámite, nada más el chiste es frenar aquello que va a salir espontáneamente e ir dándole trámite para solucionarlo. De acuerdo. Ahora, fíjense que estamos hablando de virtudes. No quiere decir que esto sea fácil. Estos son como una virtud, es un proyecto de vida que hay que ir perfeccionando, madurando y alcanzando como parte de ser más plenos, porque no nacemos así, nacemos con la capacidad de todas estas fortalezas y virtudes, mas no quiere decir que se nos den tan fácil y que no haya que trabajarles mucho para de veras pues irlas conociendo e incorporando a nosotros y utilizando. Pero es una tarea de vida. Bien, muy bien. De acuerdo. ¿Sigo con la siguiente entonces, Marta? Sí, que ya va a ser la virtud del valor. De acuerdo. Entonces, hasta aquí fue la sabiduría. ¿El Ahora, valor es la valentía? sí, en el valor, a ver, el valor lo componen las fortalezas que componen la categoría de valor, reflejan el ejercicio consciente de la voluntad hacia los objetos encomiables que no se sabe con certeza si serán alcanzados. Y aquí viene una nueva, el valor requiere que yo sepa, diríamos, qué es lo óptimo, más puede ser que yo estoy de principiante y no sé nada, pero puedo armar mi vida de acuerdo con ir desarrollando ese valor, porque lo considero un valor, aunque sea redundante. De acuerdo. Para eso tengo que saber qué quiere decir el valor y valentía. Entonces, el que es valiente y que va hacia el valor, no se amilana ante las amenazas, los retos, el dolor o las dificultades. Los investigadores han distinguido entre el valor moral y el valor físico o valentía. El valor moral quiere decir tener la valentía de defender mis convicciones. Y claro, cuando ya las llevamos al extremo, pues son los mártires, ¿no? Sí. Nosotros como simples mortales, pues tenemos ciertos valores, ciertas convicciones, entonces hay que tener el valor de defenderlas. Sí, los objetos encomiables son las cosas que valen la pena, ¿cierto? Entonces me voy a armar de valor, de fortaleza para alcanzarlas. Exactamente. De acuerdo. Exactamente. Que no es fácil, porque muchas veces
enfrentar mis convicciones ante un grupo de gente que no piensa eso y que me va a rebotar todo, pues es muy difícil. Entonces, quiere decir que el valor y la valentía no son fáciles. Ahora, el valor físico es cuando, por ejemplo, veo un incendio y pues me sale la fuerza de algún lado para ir y rescatar a alguien o rescatar algo, ¿sí? Sí. Eso tendría que ver, o la valentía de, pues decir, estoy en una situación difícil, a ver, con valentía, ¿cómo la voy a enfrentar? De acuerdo. Perseverancia. La perseverancia, sí, sí, es que, fíjense que, entonces, el valor y la valentía tienen que ver con perseverancia, laboriosidad y diligencia. Acuérdense que dijimos que esto no es sencillo. Entonces, ser perseverante tiene lo suyo. Y, por ejemplo, ahora, en esta situación de confinamiento, el ser perseverante es todavía tiene más valor. Y tiene más valor porque me tengo que disciplinar para acabar lo que comienzo, y la persona laboriosa asume proyectos difíciles, cumple con su cometido con buen humor y con las mínimas quejas. Y la persona laboriosa es flexible, realista y no perfeccionista. Vamos a suponer que hoy, dentro del confinamiento o el no confinamiento, mi plan del día es, tengo tales prioridades y las tengo que hacer. Unas de ellas me dan mucha flojera. Bueno, me tengo que armar de valor y respirar hondo y a ver cómo le hago, pero tengo que seguirle con el proyecto que dije. Entonces, la persona laboriosa asume proyectos difíciles y va cumpliendo con buen humor, ¿sí? Entonces es importante, si ya me está pesando mucho, bueno, voy y descanso y luego trato de comenzarlo de nuevo. Hay veces que nos ponemos proyectos sobrehumanos que son como el Popocatépetl y tal vez no los podamos realizar. Entonces aquí va a tener que ver con nuestra sabiduría de conocimiento y capacidad de análisis para decir, bueno, esto es un proyecto demasiado fuerte en este momento, y entonces es de sabios cambiar de opinión, retomar y decir, bueno, ¿qué sí puedo hacer en este momento que me permita ejercer mi perseverancia y mi capacidad de seguir adelante y además con buen humor? Sí. El chiste aquí es hacer énfasis en la flexibilidad, en ser realista y no perfeccionista. Sí. Aquí me gusta muchísimo mencionar a Carl Jung. Él hablaba mucho de que el ser humano necesita tender hacia la plenitud, o sea, a ser más completo, no perfecto. Y es muy importante, no tratemos de ser perfectos. El perfeccionismo es enemigo de lo malo. Digo, perdón, es enemigo de lo bueno. Entonces, si por ser perfecto ya descalifico todo lo bueno que hizo, pues además nunca lo voy a lograr. Y entonces viene la frustración. Sí. Esto se da mucho cuando, por supuesto, se da la personalidad perfeccionista. Vamos a suponer que estoy haciendo yo un trabajo y cada día le encuentro más defectos y va de nuevo a corregir y corregir. Llega la fecha límite y yo no lo he terminado porque estoy enfrascada en hacerlo perfecto. Bueno, más vale que le ponga punto final y lo mande y haga y cumpla con mi compromiso a seguirle. Sí. Entonces, lo mejor es enemigo del bien, ¿no? Exactamente. Entonces, Sí. hay que tener muy en cuenta esto, ¿sí? Y acuérdense, ser plenos, no perfectos. De acuerdo. Voy a Ahora, bajar el archivo, Marta. muy bien. Viene integridad, autenticidad y honestidad. Es una persona honesta no solo porque dice la verdad, sino porque vive su vida de forma genuina y auténtica. Aquí es muy importante añadir la palabra congruente.
¿sí? Entonces, si yo pienso de una manera, la predico, digamos, pues lo más congruente sería que la viviera como la estoy predicando. Luego, lo malo que hacemos es que predicamos una cosa y hacemos otra, y terminamos dando pésimo ejemplo. Vamos a suponer que en la vida, y esto tiene que ver con el confinamiento y el no confinamiento, los papás dicen a los hijos, es importante que ustedes hagan sus tareas y todos los días estén listos para comenzar la escuela por la plataforma que se las manden. Pero el papá sigue dormido o la mamá se va a ver la televisión, pues ahí es una manera en que no está siendo congruente, Sí. ni de forma sincera ni auténtica. Entonces sí requiere una concordancia de lo que decimos y predicamos y hacemos. Entonces aquí es importante que se presenta con respecto a intenciones y compromisos ante los demás, ante uno mismo, que seamos sinceros, pero mediante palabras y actos. Entonces tenemos que ser también genuinos con nosotros. Si no creo en que lo predico, si pienso que es una exageración que los niños se sienten a las 8 de la mañana a iniciar la escuela y yo promuevo en la casa pues, que no lo hagan, pues entonces esa incongruencia va a afectar a los demás. Y aquí soy responsable de lo que estoy transmitiendo. Entonces, sí es una responsabilidad personal que yo tengo que ser íntegro, auténtico y honesto. Si no se me da porque estoy acostumbrado a la trampa, bueno, esa es una debilidad que tal vez tenga yo que ir practicando para lograr ser congruente. Y la última es bueno, no la última, es la siguiente virtud es humanidad y amor. Estas fortalezas se ponen de manifiesto en la interacción social positiva con otras personas, amigos, conocidos, parientes y también desconocidos. Vamos a analizarlas. Vamos primero a ver la bondad y la generosidad. De la bondad nos habla tanto Santo Tomás como San Agustín. Y aquí, padre, me gustaría que usted también nos hablara, porque se dice que la bondad es la más alta de las virtudes. Y Sí. entonces es muy importante saber qué quiere decir esto de bondad. ¿Nos podría usted decir algo? Sí, claro que sí, Marta. Encantado. Entonces, les recuerdo que estamos viendo una declinación de lo que quiere decir humanidad y amor, es decir, cómo concretamente lo puedo estar viviendo. Y vamos a ver varios aspectos. El primero es bondad y generosidad. La generosidad hace parte de la humanidad y del amor de una persona. Entonces, la bondad es el más grande de los atributos de Dios, junto con su misericordia y con su amor. Son de cierta manera sinónimos. La bondad, el amor, la misericordia de Dios son los más grandes atributos. Son atributos de Dios que son mayores, por ejemplo, que la omnipotencia, ¿verdad? O que alguna otra, por ejemplo, que su providencia, que sí son atributos muy importantes y que nosotros creemos en esos, pero digamos la omnipotencia o la providencia de Dios se explican justamente por su bondad, por su amor, por su misericordia, ¿verdad? Que realmente es como que lo que finaliza todos sus otros atributos. Entonces, igualmente para nosotros como personas humanas, ¿verdad? La bondad va creciendo conforme amamos más el bien, ¿verdad? Y amor y bondad están muy ligados. Cuando descubre un bien que me atrae y descubro que vale la pena, que es un verdadero valor, valor es lo mismo que decir vale la pena, ¿verdad? En el sentido de la virtud, no en el sentido de la valentía. Entonces,
pongo todas mis capacidades en mí para poder alcanzar justamente ese bien que me atrae. Y por eso justamente esa humanidad y ese amor son importantes porque me perfeccionan cuando yo me doy a los demás. ¿Ah? Es sobre todo una virtud extática en donde yo en verdad, ¿verdad?, no estoy fingiendo y tampoco lo estoy haciendo para cosas que pienso que no vale la pena, sino realmente para cosas que valen la pena y que identifico como un bien y también de una manera seria, me doy a mí mismo para entrar en contacto con el otro y hacerle el bien. Adelante, Marta. Claro. Pero entonces, fíjese que esto vamos a aterrizarlo en que cuando yo vaya a estar alerta a cuando yo puedo hacer un bien o un favor a los demás. Y entonces aquí es importante que además lo disfruto, ¿sí? Es parte de mi vida. Si yo, mire, por ejemplo, padre, ahora que se da esto del confinamiento, si yo puedo tener la bondad de pedirles a mis ayudantes que no vengan para no exponerlos, ese es un acto bondadoso y generoso. Si Sí, por el contrario pienso en mi comodidad, pues bueno, ya perdí la oportunidad de hacer ese favor. sí. Marta, había justamente una pregunta de una mamá con respecto a su niño, que le cuesta mucho trabajo a este niño descubrir que en el dar hay una alegría y una felicidad mayor que en el recibir. Y que le está costando mucho trabajo esa parte educativa en estos momentos, porque el niño siempre está pidiendo los mejores juguetes, las mejores cosas, las cosas más caras, mucho dinero, y no lo puede hacer entrar dentro de ese dinamismo más profundo y más interior que significa el amor, en donde una cierta generosidad y un don de sí mismo, y no solamente estar pidiendo cosas, sino darse personalmente al otro, puede traerle una felicidad más profunda. Pero el problema es que es un niño de 10 años, 11 años. Entonces, explicarle ese tipo de cosas no es tan fácil y tiene que como que hacer la experiencia una vez para poder entrar dentro de ese dinamismo. ¿Qué le diría usted a esta mamá? Claro. Y mire, padre, estamos hablando de un niño de 10 años. Este niño de 10 años tuvo que tener un entrenamiento previo para llegar a esto. ¿De acuerdo? No sé si el niño es hijo único o el niño está en un medio de mucha exigencia, porque mire, hay colegios que exigen tanto, pero no académicamente, sino del medio social exige tanto, que entonces los niños se sienten mal de no tener y entonces piden y piden y exigen y exigen. Entonces habría que entender el contexto en el cual está ubicado el niño, pero desde hace tiempo. Porque si es hijo único y solo sabe del para mí, para mí, para mí, pues no ha aprendido. Entonces, no es fácil enseñarle ahora. O si está en este otro medio de exigencia tremenda y que nunca voy a llegarles a los demás, pues siempre exijo y exijo y exijo. De acuerdo. Habría que ver efectivamente cómo se llegó a esto y qué se puede hacer ahora en base a encontrar la ubicación de cómo se dio este proceso, porque no es que apareció a los 10 años del niño. Estoy de acuerdo. Usted más bien invitaría a la mamá a hacer con el niño, por ejemplo, obras sociales, ir a ver a personas menos favorecidas que ellos para ayudarles de alguna manera. Eh, ¿Usted piensa que sería una buena cosa eso o piensa que es mejor ahorita reflexionar sobre lo que se ha hecho para tratar de rectificar? Padre, serían las dos cosas conjuntas, De ¿sí? acuerdo. Pero, por ejemplo, si lo que quiere es la mamá es llevarlo a que haga alguna obra buena, una cosa para empezar sería, bueno, de tus juguetes, vamos a escoger algunos que se los vamos a llevar a niños que no tienen.
y hacer Sí, que el niño escoja aunque no quiera. Y decirle, pues te puedes quedar con 10, pero estos 2 o 3 los tenemos que regalar porque ya ni caben o ya no puede ser. Entonces, sí hay que hacer una labor conjunta, padre, a la vez de analizar por qué se dio esto, cómo ahora puede ir venciendo esto. Pero sí hay que ir sumergiendo al niño en otra manera de hacer las cosas y no en la otra costumbre que tiene. sí es una escuela extremadamente competitiva en donde todos tienen mucho dinero y él y viene de una familia en la que les cuesta más trabajo tener los mejores tenis, la mejor playera y todo eso. En un momento dado, ¿usted recomendaría cambiar de escuela? Mire, padre, una escuela más cercana a uno, porque de Sí, veras las exigencias ya son irracionales. de acuerdo, Entonces, es importante que si el niño todos los días está expuesto a eso, y son muchos niños los que están con eso, y nunca va a ser posible darle al niño eso, entonces ahí hay una discrepancia y una falta de congruencia. de acuerdo, El niño siempre va a ser infeliz, el niño tiene que aprender algo más. de acuerdo, de acuerdo. Y quizá ya en la edad adulta podrá poner todo en perspectiva, pero quizá a los 10 años todavía no puede. A los 10 años no puede, padre. A los 10 años es educación, porque la Sí, perspectiva, y fíjese, es la última fortaleza de la sabiduría. Es algo sí, al que vaya uno llegando con madurez. Y generalmente no es cuando uno es joven. La perspectiva se va adquiriendo con la vida, de acuerdo con la experiencia. con la experiencia, sí. Perfecto. Voy a pasar al siguiente, que el primero era bondad y generosidad, amar y dejarse amar. Mire, aquí, padre, para no quedarnos tanto tiempo en esto, aquí sería importante hacer hincapié. Bueno, en amar es valora relaciones profundas con los demás, ¿sí? Pero lo Sí, importante también es dejarnos amar. Muchas veces en el afán de yo tengo que dar y yo tengo que dar, y a las mamás se nos da mucho esto, que no sabemos recibir. Entonces es bueno recibir amor, dejar que alguien nos dé algo. Y eso es también amarnos a nosotros mismos. Marta, yo tengo la experiencia pastoral de que las personas que están que son muy ansiosas, sobre todo ansiosas, quizá también las deprimidas, pero sobre todo ansiosas, el hecho de hacer oración y empezar los primeros 5, o 10 minutos de la oración simplemente dejándome amar por Dios, apoyándome en mi acto de fe de que Dios me ama incondicionalmente y quiero dejarme amar por Él, ha ayudado a un proceso de sanación de la ansiedad. No ha sido lo único, ¿verdad? Pero sí ayuda y ayuda mucho. Claro, porque fíjese, padre, que es importante que esto va en sentido contrario, voy de lo terrenal a lo espiritual. Correcto, Lo que usted está recomendando ya es en el plano espiritual. de Y en la acuerdo. medida de que nos dejamos tocar el mente, cuerpo y espíritu, vamos a poder también tranquilizarnos y calmarnos. Y esto también, padre, tiene mucho que ver con aprender a meditar y a recibir, ¿sí? Ahora, en lo que usted menciona, tiene que ver con las dimensiones espirituales, que son muy importantes, sobre todo para nosotros que estamos estudiando esto y queriéndolo entender en todas sus dimensiones. Sí, Y sí, de por acuerdo. supuesto que sí, Marta, por el tiempo no se preocupe, porque eh, podemos seguir con este análisis la semana próxima o dentro de 2 semanas, si es que usted está ocupada la semana próxima, ya nos pondremos de acuerdo y yo ya les avisaré por medio del WhatsApp a las personas y a los que participan en este curso. Entonces, yo creo que sí vale la pena porque es que se me hace muy interesante de decir en el aspecto muy concreto de dejarme amar yo por las demás personas en un momento dado, eso me va a permitir crecer en la virtud
y llegar a niveles de virtud realmente muy profundos y muy teologales, pero necesito empezar por algo muy concreto que me va a poder dar fuerza para poder seguir creciendo y ascendiendo en la santidad. Y eso me parece muy importante. Por Ah, eso qué no bueno. me molesta que tomemos más tiempo. Ah, perfecto. Porque mire, quisiera yo dentro de este rubro añadir algo. Mire, se ha demostrado científicamente que las personas que aprenden a meditar llegan a tener estados mentales similares al de un niño en el vientre materno o similares a las de los monjes que entran en estados de conciencia, de una paz y una tranquilidad maravillosa. Entonces, lo que usted está recomendando para bajar ansiedad tiene un fundamento científico. De Y es acuerdo. importante saberlo, porque entonces, digamos, no se da gratuita, vaya, no es nada más porque sí, sino que tiene un componente neurofisiológico. Y es importante saberlo, porque nosotros vamos a la hora de tratar todo esto, no nada más es lo físico o lo mental, sino es todo junto. Y nuestro organismo está capacitado para todo esto, nada más hay que conocerlo y saberlo, porque si no lo conocemos, pues no lo podemos invocar, diríamos. Entonces sí es Entiendo. muy importante saberlo y saber que en la medida de que yo ponga mis ondas cerebrales lo más neutras posibles, voy a alcanzar paz. Diríamos en el término espiritual que Dios nos permite a través de cómo diseñó la mente y las neuronas, ese es el instrumento para hacerlo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, por ejemplo, en la práctica cristiana de la oración, la meditación, digamos, es el rosario, esa es una oración de meditación, ¿verdad? Entonces, evidentemente que cuando decimos el rosario, si lo estamos haciendo solamente como competencias de Fórmula 1, bueno, pues ahí no estamos meditando, pero el rosario no fue hecho para eso, fue realmente para meditar los misterios de la vida de María y Cristo y ponerlos en perspectiva con respecto a mi propio misterio existencial. Y luego la otra meditación también es a partir de la palabra de Dios. Leo un texto de la palabra de Dios y medito sobre ese texto, ¿verdad? Son como las dos grandes prácticas de meditación cristiana. Pero evidentemente yo creo que también nos podemos utilizar, podemos también meditar, por ejemplo, sobre un bello paisaje de la naturaleza. Eso también es meditación, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí, padre. Quedarnos extasiados ante la naturaleza, ante las flores, ante las plantas, ante el sol, ante el mar, es algo maravilloso. Y lo que ha pasado con la vida tan agitada que llevamos es que ya no le ponemos atención a eso. Entonces, qué bueno que lo mencione, padre, porque fíjese, ahí lo tenemos y no lo usamos. Sí, Ahí lo sí, tenemos. Pero vivo sí, con tanta carrera que aunque vea yo la puesta de sol maravillosa, nomás la veo de reojo y paso. Entonces, sí, si nos detenemos a agradecer esa puesta de sol y a que nos entre por todos los sentidos, pues por supuesto que es un acto de dejarse amar, de envolver por el manto protector, ¿no? De Dios que nos envuelve. Y es algo gratis que tenemos ahí, pero ni sí, siquiera sabemos cómo conectarnos. Y ese es un mal de todos los tiempos. Mire, padre, por ejemplo, las personas que viven en el campo, sobre todo en tiempos en que no estaba tan poblado todo, se guiaban por la naturaleza, entendían, por ejemplo, la forma que están las nubes ahorita, en la forma que se ve, veo el cielo, el sol, la luna, voy a saber cómo va a estar el día de mañana para mi cosecha. sí, Y entonces voy adquiriendo ese conocimiento, lo transmito y enseño que hay que ver la naturaleza. Dice que a mí me pasó una cosa curiosa. A mí hace muchos años me operaron de la vesícula
y yo vivía en Filadelfia y era invierno. Y yo aprendí a predecir el clima con la herida. Cuando iba a nevar, a mí me picaba de una forma espantosa. Y aunque el del clima dijera que iba a haber buen clima, yo sabía que no, y yo tenía razón. Entonces, fíjese que hasta nuestro organismo nos va diciendo. Y también, por ejemplo, nuestro organismo nos dice, bueno, ya comiste suficiente, ¿para qué le sigues? Ah, no, a seguirle. Luego nos enfermamos. Entonces, en nuestro organismo mismo tenemos esa capacidad, pero hay que usarla. Mire, ¿cuántas veces, padre, empezamos con, estoy muy cansada, necesitaría yo de veras descansar un poco, y nos forzamos y seguimos hasta que tronamos de alguna manera y la enfermedad nos detiene? ¿Qué necesidad hay de llegar a eso? Claro, Entonces, claro. nuestro organismo es sabio, y eso es parte de una meditación. Reconozco que estoy cansadísima, reconozco que me duele algo. Bueno, ¿para qué forzar? Entonces, mejor detener y bajarle. Por ejemplo, ahorita estamos siendo todos forzados a detenernos. ¡Qué gran aprendizaje! Ojalá lo incorporemos a nuestra vida. De acuerdo. Porque si no lo incorporamos, pues va a ser inútil. Bien, Marta, estamos llegando al final de nuestro tiempo, porque ya van a ser las 9 de la noche. Entonces, quiero primero y antes que nada agradecerle de todo corazón el que comparta todo su saber y sus conocimientos pues para nuestro provecho, para nuestra felicidad, para poder conocer más y mejor y para poder amar más y mejor también. Seguimos en otra sesión, probablemente la semana que entra, pero necesito que usted verifique su agenda para ver si puede la semana que entre, si no dentro de 2 semanas, no hay ningún problema. Y seguiremos entonces con estas fortalezas. Les quiero mencionar la siguiente que veremos la próxima vez, simplemente para que se quede grabado y que nosotros podamos saber en dónde nos quedamos. Entonces, después de la humanidad y del amor, creo que viene la justicia. Déjeme ver, tengo que ir despacito para no brincar. Sí, viene la justicia. Entonces, ya es otros de las virtudes generales que después declinaremos en varias fortalezas en particular. Marta, un abrazo. Muchísimas gracias por todo. Por favor, pongan todos sus micrófonos para que podamos despedirnos de Marta todos al mismo tiempo, despedirnos los unos de los otros, desearnos una muy bonita noche. Después de este Ave María y después de la bendición, podremos despedirnos con mucho cariño, todos y cada uno. Padre, antes, sí, dígame. Por favor, para mí es un honor y le agradezco muchísimo que me permita colaborar con usted. Y para todos los amigos, un saludo muy cariñoso y con todo mi cariño estoy aquí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ahora sí nos despedimos todos juntos. Marta querida, mil gracias, disfruté mucho. Muchas gracias. La clase. Gracias. Gracias. Buenas noches. Dios. Tengas buena noche, Marta. Interesantísimo. Muchas gracias. 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 Noches. Gracias, buenas noches, bendiciones para Buenas todos. noches a todos. Gracias. Hasta luego, igualmente. Gracias.